50. ¿Ah, sí? Ah, sí. O sea, figuras... Hay una película que se llama Así es la vida. Sí. ¿Enrique Muñoz? No, Elías Alipi, Elías Alipi, el jefe de Elías familia, etc. Sí, Elías Y en la mesa familiar, la chica, que son los ojos del padre, etcétera, dice, vos estás de novia, es decir, y entonces la chica dice, sí, pero mi novio es socialista, y Elías Alipi dice, socialista, como dijera una especie de marciano ingenuo, de la negación de la realidad. Socialista. Esto es los años 30 y pico. Pero bueno, de todas maneras, han hecho camino al andar, ¿no? Sí. Lucio, ¿te sentís un tipo con una personalidad que nadie discute? ¿Ah? ¿Te sentís un tipo con una personalidad que No, nadie discute? de ninguna manera, no. Tan es así que en un programa de la semana pasada se han permitido, estoy por averiguar quiénes son, unos tontos, es decir, cuestionar es decir, las pretendidas vocaciones, es decir, progresistas que podíamos tener, una cantidad de gente acá en Córdoba, como podía ser Gustavo Roca, como podían ser alguna otra gente más, y desconsiderarla. Se ha dado en un canal casi oficial, de decir, ¿cómo es posible que gente que aristocrática pretendiera ser vanguardia de un cambio y después pasar un exilio elitista y lleno de flores que en el año 2012, que pudiera haber un fulano que hablara tanta pava, es decir, creo que no. Claro, No. el apellido Garzón Maceda tiene una historia Pero trascendental. que no tiene que Córdoba. ver nada. Claro, no, ya sé, El problema ya sé. a título, es decir, tiene que ser un resentido muy grande quien pueda hablar de esas pavadas. Ha habido tantas mutaciones en cuestiones familiares de tipo, a ver, Sí, recuerdo, el hijo de Julio del Sogaray, guerrillero, Sí, en su sí, momento, por citar uno que me acuerdo en este momento, en materia de... Pero en el caso de Gustavo Roca, sí, en el caso de Gustavo Roca, o que puede ser Vaca Narvaja, puede ser, qué sé yo, no sé, muchos. Es decir, ¿qué tiene que ver con el problema de que sea... Sí, Lucio, en ese marco aristocrático, ¿Qué aristocracia? burgués y elitista... Acá no hay aristocracia en Córdoba. Vos sabés que esto es una Sí. chanza, es una ironía, pero digo, en ese marco aristocrático, burgués y elitista en el que vivía el Garzón Maceda, Sí. digo, ¿cómo era tu infancia? ¿Leías libros, música? ¿Tus amigos? ¿Qué hacías? Bueno, yo tenía, es decir, un padre muy respetuoso, es decir, un gran humanista, es decir, para mí es uno de los modelos de seres mejor formados, es decir, un hombre formado en el marxismo más ortodoxo, pero dentro de la corriente universitaria, es decir, amigo de Mario Bravo, de Cort, etcétera, y de Ghioldi, por supuesto de Américo Ghioldi, en el momento en que todavía Ghioldi no estaba ganado por la familia Repetto. Claro. Y él nunca incidió para nada en la formación, pero te ofreció a vos los caminos que podías tener. Claro. Y una madre indudablemente que entendía perfectamente, aunque no compartía en absoluto todo lo que podía hacer, pero partía de la base de que si eso era lo que consideraba el menor de la familia, que había recibido los ¿Eres dos. el menor vos? Yo tengo 3 hermanos Tres mayores, hermanos. yo era el último. Pues es el último. Sí. Che, ¿y los amigos? ¿Ah? ¿Amigos? Sí, amigos, pero en realidad la mayoría de los amigos que yo hago en el Olmos, en el Colegio Olmos, yo rescataría 3. Oscar Frávega, que fue secretario de Turismo Gran viajero. pensador, gran pensador. ¿Ah? Gran pensador. Gran Efectivamente. pensador. Pero fíjate esto acá, antes que me menciones, porque seguro que lo vas a mencionar. Mira. Garzón, me han traído para que hable de vos. Son tantas las cosas que tengo para decir acerca tuyo que me avergüenzo a mí mismo. Me cuesta volverme sobre mi interior para hablar de vos. Pero te recuerdo
De joven, cuando ya empezabas a usar corbatas negras, que nunca dejaste de usar, o cuando ibas a la pensión donde vivía Mota y tirabas las bolsas de la ropa sucia a los balcones de las casas del lado, por ejemplo, para las picardías que vos hacías en esa época. Nuestras idas al fútbol, nuestras incipientes y posteriormente más agudos debates políticos y los mundos compartidos, que los han sido muchos, muy duros en ciertas épocas, pero generalmente muy alegres y con el recuerdo más cariñoso que uno puede tener. Yo creo que vos eres un hombre que en la vida has tenido no tan solo éxito, sino también has tenido compañía o suerte de tener a tu lado gente que te ha querido mucho y te sigue queriendo, dentro de los cuales obviamente nos contamos todos los Capdevila y vos lo sabés muy bien. Regio, ¿quiere dejarle un saludo o ahí está ahí nomás? Bueno, el abrazo que te debiera dar, obviamente que te lo voy a dar cuando te vea, que espero sea muy pronto. Ya voy a caerte un día con un asado que traiga de la Carlota, te voy a llevar un cordeadito al campo para que lo comamos juntos, hecho por mí, obviamente, no por vos. Que lleve ¿Por la qué bebida y invita? todo. No invita nunca. ¿Me invita nunca? Ah, pero Lucio, y bueno, Guillermo, Oscar Frávega, que tiene un... pero Guillermo es amigo mío Sí, por herencia, ¿por qué por herencia? porque yo era amigo íntimo de su hermano mayor, Ah, claro, de José Octavio. José Octavio. Y entonces Guillermo es el más chico, el que queda, el que le tirábamos el uniforme en el balcón, del que la luz del balcón, Claro. cuando venía los sábados a la noche. Es decir, fue una época muy linda con el Mota, el hermano de Capdevila. Es decir, Oscar. y Bueno, fue una Oscar. época profundamente trotskista. Trotskista. Fue la única, la etapa trotskista que yo tuve. Por la influencia de un personaje que acá en Córdoba los trotskizó a todos los independientes. A todos. Cuando digo a todos, a todos. A todos. A todos. Menos los estalinistas, que eran consecuentes, al resto, y un hombre muy joven. Un hombre muy joven, que se llamaba Saúl Hecker, Sí. muchacho joven, tendría 20 y pico de años, que concientizó, pero ¿qué te puedo decir? No sé, a lo que vos me podás preguntar, los concientizó rápidamente, inmediatamente después del fenómeno de la Revolución Boliviana de Paz Estenssoro en el 52. Pero se lo llevó puesto a la ciudad, digamos, a un grupo de grupo Córdoba, importante. pero se lo llevó puesto. Y en esa época nosotros éramos muy amigos de él. Y vivíamos en la misma, es decir, Capdevila vivía, el padre, el hermano de Guillermo, vivía en la misma pensión. Y entonces estábamos todo el día juntos. Claro. Y la verdad que en ese momento, frente a la cerrazón del peronismo y del Partido Comunista, ni hablemos, la usina trotskista tenía una lectura de la realidad latinoamericana que no la tenía ni el Nadie. Partido Comunista. Entonces, era una especie de primavera, que duró ratito, duró Sí, un año, sí, 2 años. sí. Pero Pero marcó. Se los llevó puesto. Pero marcó. Sin duda, Marcó, que igual. marca el problema de, de integrar un poco el fenómeno, este fenómeno populista que tanto declama Laclau con un contenido. Claro. Pero el fenómeno populista solo, por más que tenga una jefa espiritual, no sirve absolutamente para nada. Con Atilio López fuiste compañero de colegio. Fui compañero de colegio en el Colegio Olmos. Vos sabés que en los reportajes que te he hecho nunca te pregunté sobre Atilio. Es decir, además del cuadro político y sindical, ¿cómo lo definirías, Atilio? ¿Qué te diría que Atilio era un gozador de la vida. Qué buena definición, ¿eh? Es decir, para él la política ocupaba un plano
su militancia sindical ocupaba otro plano, su familia y sobre todo, es decir, su mujer a la que amaba profundamente, ocupaba otro. Y a él no le gustaba demasiado que se lo mezclaran, y nosotros nos encargábamos que se lo mezcláramos, porque lo que hacía falta, él era más que un conductor, bueno, vamos a poner una hipótesis de conductor, así como... Un líder. Es decir, así como el Pío Torres es un dirigente, Tosco es un conductor. Son tres. Y a Tilo le molestaba que lo quisieran hacer parecido, porque él era un gozador de la vida. Era un tipo alegre, divertido, y hacía las cosas más serias, más importantes, pero con una sonrisa. Y con un chiste. Claro. Generalmente la etapa universitaria es clave. ¿Qué te marcó de esa etapa a vos? La lucha contra el Partido Reformista, con el respeto de los dirigentes del Partido Reformista, que eran mis amigos, pero que tenían una concepción eminentemente antiperonista. Entonces, y como yo venía de Chile, consideraba que había que hacer una integración entre las ideas de alguna manera socialistas con el peronismo, me enfrentaba con el Partido Reformista, que era absolutamente, ortodoxamente antiperonista, y que hacía el trabajo sucio de los partidos, lo que no podía ser el Partido Radical ni el Partido Demócrata o el propio Partido Comunista, lo hacía el Partido Reformista. En ese momento ya aparece el Garzón Maceda rebelde, que deja de ser cooptado de alguna forma por el vínculo familiar. Es decir, tu vieja que no quería saber nada con lo que vos hacías... pero no molestaba, ¿eh? De ninguna manera, ¿eh? No. De ninguna manera. A ella me parecía... No entendía bien mamá... Claro. Me decía, no entendía bien el tema de la sigla, de UTA, ¿qué es la UTA? ¿Qué sé yo? Pero no molestaba. Y papá, ¿qué dejaba hacer? Es decir, medio gramsciano lo dejaba hacer, dejaba desarrollar. No confiaba demasiado, por supuesto, en las cuestiones populistas, pero dejaba hacer. Te persiguieron en la dictadura, ¿no? No, ¿en cuál dictadura? En la dictadura militar. ¿En la de Perón? No, bueno, es decir, ¿te persiguieron? ¿Ah? ¿Era una dictadura la de Perón para vos? Perón tenía ciertas características para la clase media, de alguna manera, de un gobierno bastante más fuerte que de lo que se puede llamar una democracia fuerte, ¿no? Ajá. Sí. Tenía algunas características. A mí la primera vez... Su formación prusiana lo tenía... Sí, lo que pasa es que Perón tenía claro cómo era el problema del poder, que no iba a recuperar las universidades, por un lado, por un rato largo, no iba a recuperar los estudiantes, y entonces Perón creó una cosa muy parecida a la Cámpora, la CGU, más o menos, y tan hueca como es la Cámpora, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, a mí la primera vez que me detienen siendo estudiante secundario, de sexto año del Montserrat, que nos habían enseñado el tema del habeas corpus y qué sé cuánto. Me acuerdo que me detienen en la puerta del Montserrat, me detiene un personaje muy siniestro que había en la policía de Córdoba, que se llamaba Gordillo, y agarrándome de los mechones del pelo me decía: judío, te vamos a llevar a Palestina. Y la veré de frente, un estudiante que era disciplinado, que acababa de aprender las nociones del habeas corpus, me decía: pero no te dejes llevar, planteate un habeas corpus. Y me llevaban de las mechas directamente a la Palestina. Bueno, eso era un gobierno fuerte, Es decir, Perón era un gobierno fuerte, no hay ninguna duda. En la dictadura militar, la dictadura militar del 74 en adelante... No, sí. Isabel te pidió la cabeza. No, pero antes. Grondona me metió preso a mí. ¿Grondona? Sí. No, a contar la anécdota. Bueno. Sí, fue una prisión muy fea, muy fea. Ajá. Nosotros había un conflicto en 1963 en Icarreno, y había una intervención federal, 62,
octubre del 62, intervención federal, y consideran que va a haber problemas mañana, en el término de 48 horas, en la planta de Icarrero. Y alguien le dice a Nores Martínez, pariente, amigo, etcétera, que el responsable de lo que pueden ser el conflicto en Icarrero ¿Eres vos? era yo. Y entonces en una audiencia que se hace en el Ministerio de Gobierno de la Intervención Federal, abogado de la gerente de Icarreno, el ESMATA, yo y el ministro. El abogado de Icarreno, que era muy amigo mío, Marcelo Lozada, me dice, Lucio, te van a meter preso en cuanto llegas de acá. ¿Cómo van a meter preso de acá? De una audiencia en el Ministerio de Gobierno para resolver un tema. Te van a meter preso. Entonces, ni lerdo ni perezoso, empecé a llamar a los medios de comunicación desde ahí, digo, atiéndame, vénganse, que van a tener una prueba maravillosa de la detención de un abogado en la audiencia de gestión. Y tal cosa, y se produce eso. Aparecen desde ese momento en el despacho del ministro de Gobierno, que era Ferreira, aparece la Policía Federal y entra al despacho la Policía Federal y dice, venimos a detenerlo al doctor. Y César Ferreira dice, ¿pero cómo lo van a detener de acá, del despacho del ministro de Gobierno? Y sí, acá está el decreto. ¿Firmado por? Firmado por Grondona y Rodolfo Martínez, ministro de Interior. Y le dicen, pero no puede ser. ¿Cómo van a...? Y entonces se va Ferreira a hablar con el gobernador y le dice, no, que se vaya a la delegación de la Policía Federal, no va a haber problema. El decreto ese a disposición del Poder Ejecutivo que ha firmado Grondona y Rodolfo Martínez no va a tener vigencia. Así que Mariano Grondona te metió en cana. Te metió en cana Mariano Grondona. Sí, pero no solamente eso, sino que negó. Lo negó después. Cuando los policías lo entrevistan 3, 4 horas después, dice, ¿usted lo está metiendo preso al doctor Garzón? Yo no tengo nada que... Y yo estaba camino a Buenos Aires. Isabel pidió la cabeza tuya también, ¿no? Cuando se decreta el estado de sitio del 54, octubre del 54. Sí, sí, pero yo soy el zorro del asfalto, como me decía un jefe de policía, me decía, el zorro del asfalto. Me huí gracias a la azotea y a la presencia de ánimo de mujer. ¿Cuándo llega lo de Francia? No, lo de Francia viene... No, eso es más duro. Eso es, lo que estamos hablando son las dictas blandas, etcétera. Eran fáciles. Te quemaron la casa, ¿no? En octubre del 75, sí. Octubre del 75, lo que se llamaban los perros de la guerra, es decir, los que habían hecho 3 o 6 meses de prácticas oficiales en Tucumán, venían acá y a distintos lugares del país y hacían una práctica. En octubre del 75, yo hacía un año que no iba a Villa Allende, a mi casa secundaria, llamémosle, y gracias al partido Talleres y Belgrano yo salvé la vida, absolutamente. Esa mañana, el domingo, yo hacía un año que no iba a Villa Allende. Ese domingo, que ya habíamos estado desde el viernes hasta el domingo, hablando con mi esposa y mis chicas, digo, vamos a ver los Talleres Belgrano, y nos fuimos. Esa tarde, advertido que yo estaba en esa casa en Villa Allende, que no venía de hace un año, 4 Falcon vinieron y la arrasaron y la incendiaron. Venían en mi búsqueda, y en mi búsqueda en la mujer y los 2 hijos, sin duda. ¿Crees que esa fue la primera? La segunda incendio fue en abril del 76, que incendiaron el estudio que estaba en la avenida Olmo, al frente de la Boda del Interior.
¿Crees que la historia ha sido injusta con vos? No. ¿No? La eso. historia. La historia, sí, mira eso. ¿Qué significa eso? Ya vas a ver por qué. Te pregunto. Ser de amigo de Lucio Garzón Maceda para mí es un enorme placer, satisfacción, orgullo, porque realmente con él me ha servido en el buen sentido para aprender, para detectar, para ver algunas cosas que uno con la velocidad de los días por ahí no ve. Lo conocí hace más de 20 años y ya en esa etapa yo tenía conocimiento de él, no lo conocía personalmente. Y bueno, se fue cimentando una relación muy buena, muy amigable, a pesar de la diferencia de años que él tiene conmigo, pero bueno, lo tengo como una persona que me ha ayudado a entender y comprender por el sindicalismo, su devoción por los sindicatos, su participación en el Cordobazo, su vida cotidiana es un hecho importante, no solamente para él, sino para la vida de esta ciudad, que por ahí creo que todavía no lo tiene presente en toda su vida cotidiana. Hay gente que no sabe que Lucio Garzón Maceda fue el primer hombre que denunció el genocidio en Argentina en el año 1976 en Estados Unidos junto con Roca, perdón. Y fue un hecho trascendente para tomar conocimiento de lo que estaba pasando en nuestro país, con Gustavo Rocorrico. Y a partir de ahí, bueno, toda esa parte forma parte de un mito, Garzón Maceda en esta ciudad, pero es un mito de carne, un mito real, un mito viviente, que a mí me ha servido para mucho y me considero un gran honor ser su amigo, porque me considero su amigo. El Corcho Volver. ¿Sabes por qué te preguntaba con el tema de por qué la historia, si la historia no fue injusta con vos? Porque vos fuiste una figura excluyente del Cordobazo. Y me da la impresión de que se minimizó precisamente tu figura. ¿Una figura? Excluyente del Cordobazo. ¿Por qué excluyente? Y eras uno de los tipos que manejó... ¿Pero por qué excluyente? Digo, eras una figura... Inclusiva. O exclusiva, si Pues, querés. digo yo. Está bien, pero digo, ¿por qué crees de que no estás en los libros de historia como verdaderamente tendrías que estar? Bueno, vale. Yo creo que en general, en el mundo de la pequeña secta de izquierda que hay una cantidad de enconos que son... En segundo lugar, creo que la primera historia del Cordobazo, es decir, la hace un trotskista de Estados Unidos, que no tenía muy honesta, etcétera, Brennan. En tercer lugar, porque yo procuré que el Cordobazo fuese un movimiento popular de los sindicatos y quise evitar que en ese episodio existiesen las personalidades. Porque me pareció muchísimo más importante que la ciudad recuperase el Cordobazo para ella a que lo recuperase una secta, un grupo o un dirigente. Si yo te tengo que decir a esta altura, indudablemente que no hay Cordobazo si uno no lo hubiera servido a la mesa para que se reunieran los que tenían que reunirse. Nada más. Y vos fuiste uno de esos. Sin duda, sí, seguro, pero eso no hay duda. Después fuiste Esquel preso. Con retroactividad, sí, me mandaron 6 meses después preso, 8 meses. ¿Con quién compartiste la cárcel ahí? Yo estuve solo, salvo 15 días con Tiefenberg, que era un dirigente estudiantil, un encanto de tipo, pero un fanático de la Revolución Cubana. Y no me dejaba dormir de noche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque teníamos una celdita chiquita, etcétera. Y yo lo quería, etcétera, por su tradición, su tío, etcétera, había sido socialista, David Tief. Pero además me volvía loco con los discursos de Fidel por la conexión de la hora. Hasta que un día agarré una botella y digo, apagar la radio, te deja de joder. Y él tuvo 15 días nada más. 15 días. Pero fue una anécdota muy interesante. ¿Cuál? Tiefenberg me dice, yo no me voy a quedar acá, Lucio, en esta pampa desolada, que era un horror, la nieve
Sí. Era metido en una pampa. Bueno, y me dice, yo me voy. ¿Y cómo vas a hacer para irte? Y bueno, yo voy a imitar un ataque de asma. Muy bien. Y entonces absorbía los cigarrillos, el humo hacia adentro, y creaba prácticamente un espasmo asmático. Pide junta médica, los médicos lo revisan y dicen, efectivamente, espasmo asmático. Él quería ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires y los médicos dicen, no, para este espasmo asmático el mejor clima es Formosa. No, ¿Y de qué lo transformaron a Formosa? Doctor Arias, ¿cómo le va? ¡Ay, negro! ¿Cómo anda? ¿Me está escuchando? ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Ah, sí, fue mi compañero preso. Por eso queríamos que el doctor Arias, Luis Guillermo Arias, más conocido en el ámbito político por Teti. Ah, pero sí, pero es un jugador de polo. Un jugador de polo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Es una cosa muy diferente. Doctor, si tuviera que definirlo a Garzón Maceda, ¿cuál sería su compromiso en este caso? Lucio, ¿cómo estás vos? Yo voy a estar bien porque soy un hombre justo. ¿No me escuchás? Sí, Sí, ¿me está te escuchando? escucho. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien. Soy un hombre justo. Escúchame, me gustó mucho tu descripción que hacías de Cordobazo, pero me parece que siempre falta algo que hay que insistir en eso. El espontaneísmo no existe ni existió. Así es. Muchos autores que se dicen autores políticos, hablan del espontaneísmo. No existe. No hubo espontaneísmo, sino que hay que ver en el ESMACA cómo se aprendía a tirar algunas cosas. Hay que ver quién se reunió el día antes en un restaurante en la calle Hay que pensar quiénes eran los dirigentes que estaban ahí y quién los coordinaba. Y ese que lo coordinaba era uno que había sido secretario de prensa de la CGT hace muchos años. Sí. ¿Vos te acordás cómo se llama? La verdad que no debe ser, no sé cómo se llamará el secretario de prensa de la CGT. El secretario de prensa de la CGT que tenía una moto gilera. Ah, yo no puedo ser, porque a mí me impugnó el sindicato de panaderos para ser secretario de la CGT. Secretario de prensa de la CGT. Y vos eres el que coordinaba Así fue. el Cordobazo. Como después coordinaste el tema del Viborazo. Así es. Estábamos con vos y con Zárate y con Atilio López en una siesta en el despacho de Atilio López Sí. y nos dimos cuenta que era imprescindible una medida de acción y había que inventar, había de alguna manera corporizar la rebeldía, sí, sin duda. Y lo que decía el Atilio, que decía, hagamos un paro pasivo porque se transforma en activo. Así es. De inmediato se transforma en activo. Me pareció muy bien. Y tu referencia al jugador de polo, que me hace reír porque cuando llegué a Esquel, que estabas preso vos, yo llegaba preso también a Esquel, lo primero que me preguntaste, ¿de qué equipo sos vos? Y yo ¿De qué equipo de fútbol? No, vos no me dijiste de fútbol, ¿de qué equipo sos vos? Y yo para molestarte te dije, soy de Coronel Suárez. ¿Qué? Un negro jugador de polo. Yo no he visto nunca. Pegaste un grito, ¿qué? ¿Cómo me mandan acá, que juega al polo? Doctor Arias, le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido porque, de alguna manera lo queríamos sumar a este pequeño reconocimiento que tratamos de hacerle a Lucio Garzón Cosa Maceda. bárbara. Sí. Gracias, doctor. Se No cortó. le escuché bien, Ricardo. No, que quería agradecerle esta gentileza, esta gentileza que ha tenido de sumarse a este reconocimiento que le hacemos a Lucio. No le escucho bien, Ricardo, no le escucho bien. Va, de Pero todas fíjate maneras, le vos, agradecemos Ricardo, mucho. Sí. es decir, yo no quiero desprogramar, pero así como ha habido una negación
por intereses, indudablemente que por intereses ideológicos sobre el tema del Cordobazo, hay una negociación más importante, que es hacia la figura de Gustavo Roca y hacia la mía, que creemos, yo creo, Gustavo está muerto, fue una de las cosas más importantes que se le hizo en el plano de la denuncia a la Junta Militar. Es decir, la denuncia que le significó el corte de apoyo militar a la Junta Militar fue el tema de la denuncia en los Estados Unidos. Y yo sobre eso tengo una anécdota que es la siguiente. Es decir, cuando yo volví en 1984 acá, un amigo mío, honesto, absoluto, pero ideológicamente me dice, Lucio, ¿cómo es posible que vos fueras a hacer una denuncia en el Congreso de los Estados Unidos contra tu país? Y entonces yo le dije, ¿qué querés que le hiciéramos la denuncia en la Patricia Lumumba de Moscú? Lo que había que denunciar era en el corazón del imperio lo que estaba ocurriendo en la República Argentina, claro, no en el corazón de la... Amigos son los amigos, dicen, mirá. Lucio, acá me han puesto en un compromiso que es muy difícil para un amigo como somos nosotros. No puedo decir nada malo de vos, sino todo bueno. Como persona, como amigo, y además en tu vida profesional ya sos una institución, no solo en Córdoba, sino en el país, sobre el gremialismo. Son cosas que ya todos lo conocen, pero muchos no te conocen íntimamente lo que sos. Sos un tipo generoso, de buena amistad y comprometido siempre con los amigos, a pesar de las discusiones, de las diferencias políticas que podés tener, que algunas cosas más. Creo que la gente te conoce solamente de un aspecto. Te tendría que conocer del otro y saber que sos una gran persona. El negro Palazzo. Ay, qué divino. Vos sabés que charlando con vos se nos va tiempo, se nos termina el tiempo, porque hay tanto para preguntarte, tanto para preguntar inclusive de la actualidad, que realmente no, nos queda, ¿no? Pero, digo, ya nos queda prácticamente que 4 minutos para terminar. ¿Ya hablemos de la actualidad, si querés? Es que no, porque claro. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero digo, ¿de qué te arrepentís? ¿De qué te arrepentís a esta altura de tu vida? No. Nosotros pudimos haberlo asesinado al coronel Navarro. Pero triunfó el principio de una educación, digamos, cristiana. Nosotros lo descubrimos a Navarro en la isla, allá en una de las islas españolas de, ¿cómo se llama? Estas que están sobre el Atlántico. ¿Las Baleares? ¿Cómo se llaman? ¿Las Baleares? ¿Ah? ¿Las Baleares? Las Baleares. E hicimos una llegada del avión, así una escala. Nos quedamos un día y medio con Gustavo. Veníamos del Mundial de Fútbol del 74. Navarro era la figura más codiciada. Y estábamos tomando una cerveza en la plaza y en la mesa del frente, Navarro. el coronel Navarro. Y averiguamos a alguno de la gente y me dice, sí, es el sobrino del intendente, con Navarro. Al día siguiente, vamos al aeropuerto y del avión que venía de Madrid venía uno de los mejores tiradores de Montonero. Y le dijimos, ahí en la plaza de Baleares está Moreno, está Navarro.
Y en Navarro podía haber terminado esa noche. ¿Qué le debes a la vida y qué te debe la vida a vos? No sé, no, la verdad que... Yo a la vida no le debo nada, porque me ha costado muchísimo conservarme, muchísimo, muchísimo. Y lo que sí, es un dejo, hay un deseo de hacer, es escribir mínimamente, aunque nunca va a haber una realidad y una verdad, realmente lo que pasó del 57 hasta el 76 en Córdoba, como para que llegara a servir a alguien. Pero la verdad, sin mezquindades, porque está llena de mezquindades que deforma y confunde. Mira esa cámara, decirle quién está detrás de las palabras de Lucio Garzón Maceda. Fundamentalmente está mi padre. Ahí. Mi padre, que tuvo una enseñanza importante de lo que podía significar, las doctrinas sociales como formadores, creadores y transformadores en la vida, fundamentalmente. En segundo lugar, un profundo cariño por la ciudad. Es decir, profundamente cordobés, y no sé quién. La escuela primaria, indudablemente. Yo rescato, contra lo que opinaba mi padre, es decir, yo rescato la escuela primaria, la escuela pública, etcétera, como una gran formadora de ciudadanos, juntamente con el Colegio Montserrat. No es la universidad la que forma a los ciudadanos, es la escuela primaria y la secundaria. Y a esa les debo mucho, detrás de mi palabra. Lucio, te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco a mí infinitamente. No te perdono la traición. Hemos pasado un momento muy agradable porque hemos encontrado un amigo, ya vas a poder atender el celular, te dijimos que lo apagaras, no lo apagás, como es tu costumbre, es que no lo entiendo. Haces lo que vos querés. No lo entiendo. Pero bueno, no importa, te agradecemos mucho porque realmente nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bien y es el reconocimiento a un amigo y a una figura importante de lo que ha sido la historia de Córdoba. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo he sido traicionado. Yo venía a un programa de noticias y me encuentro con un programa de viejo. No, de viejo no. Vos dijiste que no sos viejo, así que dijiste el Negro Palacio está viejo. Mira lo viejo que está el Negro Palacio. Pobre. Gracias, Lucio. Muchas gracias. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que tengan muy buenas noches.